Entonces, primero vamos a hacer un repaso. Ahí le estoy mostrando la ecuación que miramos la semana pasada. Creo que usted joven, creo que puede utilizar estaba practicando el programa GeoGebra, más o menos ya Sí, los conoce. Sí. Entonces, la semana pasada estuvimos resolviendo esta ecuación. Voy a escribirlo ahí en el programa GeoGebra. Teníamos x elevado a la cuarta más 3x elevado al cubo menos 2. Entonces introducíamos la ecuación, ¿verdad? Y obteníamos esa gráfica. Voy a ampliar más la línea. Entonces esa era la ecuación que estábamos resolviendo. Entonces decíamos que los métodos de bisección, o los métodos numéricos, perdón, nos sirve para encontrar las soluciones a las raíces de las ecuaciones. La raíz de una ecuación, en este caso nuestra ecuación que tenemos acá es x a la cuarta. Aquí yo digo f de x o y, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces tengo más 3x al cubo menos 2. Entonces cuando nosotros nos piden encontrar las raíces de esas ecuaciones, decíamos, era encontrar los valores que hacían que me hacen esta respuesta verdadera. Es decir, un valor de x, necesitamos buscar un valor de x donde que me haga y igual 0. Entonces, las raíces que buscamos son esas. Y si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos que normalmente desde secundaria, cuando nosotros resolvemos ejercicios, lo más común es que resolvemos ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Y creo que con Howing estuvimos viendo, pues no mencionaba, ¿verdad? El método. Usted no mencionó un método, Howing. ¿Usted lo recuerda? Para encontrar las raíces a estas ecuaciones cuadráticas. Ya puede ser una ecuación, puede ser una función también. ¿Qué método utilizamos, Howing, para resolver ecuaciones cuadráticas? O Gabriel, creo que está... donde se abren dos paréntesis y se busca un número multiplicado que dé, bueno, en ese caso sería 4 y sumado que dé 4. Sí, esto le llamamos nosotros, lo factorizamos, ¿no? Igualamos en este caso y igual 0, aquí sería y igual 0. Entonces, como ustedes pueden ver, para resolver una ecuación, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos y igual 0, o sea, para encontrar las raíces, la solución de esa ecuación. Entonces, cuando nosotros factorizamos, cuando tenemos x elevado al cuadrado, entonces nosotros, eso que está allá es lo mismo que tengamos x más 2 por x más 2. Entonces igual 0. Después, ¿qué es lo que hacíamos? Separábamos estos dos productos, x más 2 igual 0. En este caso, como son iguales, los dos nos va a dar la misma respuesta. Entonces, este 2, el 2 que está en la ecuación, pasa al otro lado. Está con signo positivo, pasa con signo negativo. Entonces nos quedaría x igual menos 2. Y entonces ahí nosotros encontramos la raíz de la ecuación. Entonces, pero hay momentos que las ecuaciones no es difícil factorizarlas o no las podemos factorizar. Ya, porque en el primer caso necesitamos buscar dos números que multiplicados nos diera, aquí teníamos 4. Tenemos que buscar dos números que multiplicados nos dieran 4 y que sumados nos dieran 4. Pero qué tal si aquí tuviéramos 5. Ya resulta como difícil dos números que multiplicados nos den 5 y que sumados nos den 4. Entonces en este caso aplicamos otro método. También Howing lo mencionó, que lo recuerda.
Creo que estaba Gabriel. ¿Ustedes recuerdan, Gabriel, cuál fue el otro método? ¿Qué otro método utilizamos para resolver esta ecuación cuadrática? Supongamos que no, suponiendo que no la pudiéramos factorizar. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Alguien me puede decir? Axel, Emily. ¿Qué método utilizamos para encontrar las raíces de esa ecuación? Es decir, la respuesta. ¿Alguien nos recuerda? Entonces, el otro método que utilizamos nosotros era el método de la fórmula general, que es este, menos b cuadrado más menos b cuadrado menos 4ac entre 2a. Y aquí, ¿cuál era el valor a? ¿Verdad? En este caso, nuestro valor a es el número que estaba antes de la x cuadrado. En esa ecuación a sería 1. ¿Cuál sería b? Sería este valor que está acá. Entonces b sería igual a 4. ¿Y cuál sería c? Sería ese valor que está ahí. C igual 5. Entonces luego sustituíamos en nuestra ecuación y obteníamos los valores de x. Algunas veces teníamos un solo valor de x, otras veces teníamos dos valores de x con signos, o sea, el mismo valor con signos distintos, ¿verdad? O diferentes valores, ¿verdad? Pero hay momentos que para resolver esos métodos, o sea, ese método de factorización o el método ese de regla general, como que no es suficiente para resolver unos tipos de ecuaciones, ¿verdad? Como esta, aunque en este caso se mira como una ecuación común, pero en el campus, o sea, esta es una fórmula algebraica, pero en el campus yo le comparto una ecuación. Hay unos ejercicios, por ejemplo, de esta forma, ya más algo así. Ya, acá, ¿cómo vamos a hacer para despejar x? ¿Verdad? Se nos vuelve imposible resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces, ya en este caso, bueno, ahora como nosotros tenemos aplicaciones, calculadora y computadora, pues podemos resolverlo fácil, pero tal vez antes no. Y si no tuviéramos calculadora aplicaciones, pues necesitamos conocer por lo menos un método para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, y en este método numérico ese consiste de resoluciones de ecuaciones complejas, ¿no? Y la primera que vimos la semana pasada se llama método de bisección, ¿verdad? Método de bisección. Y voy a explicarle de manera gráfica en qué consiste ese método, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hacerlo paso por paso es bien, como que muy bien complejo, se vuelve muy abstracto. Entonces, yo por eso en el campus le he compartido a ustedes los documentos, un documento en PDF, que les va a servir a ustedes de guía para la tarea que les voy a dejar. Entonces, ese trabajo que les voy a dejar de resolver una ecuación, va a ser parte del examen, ¿verdad? Eso me lo van a entregar el día del examen. Más tardar el día de mañana, de esta semana, yo le dejo esos ejercicios para que me lo entreguen el día del examen. Y otra parte del examen va a ser en cuestionario. Entonces, en la semana pasada, que la semana 3, está el documento, un archivo en PDF, donde está el método de bisección, un archivo que le he preparado donde sale paso a paso lo que ustedes tienen que seguir, lo que tienen que hacer. Y en esta semana, la semana 4, de un archivo, el método de la posición falsa, le sale paso a paso. Aquí, ¿por qué lo hice así? Porque aquí utilizamos las variables, ¿verdad? Las variables que vamos a utilizar, yo las he adecuado, ¿verdad? Porque si ustedes buscan los libros, pues muchas veces no son parecidas, pues cambian la forma de expresar cierta variable. Entonces, ahí yo le dejo estos archivos para que ustedes cuando hagan la tarea sigan el paso a paso.
Y le repito, ¿verdad? Por los que se acaban de conectar. Esto lo vamos a resolver, ustedes lo tienen que resolver cada ecuación de 4 maneras. La primera forma es utilizando el programa GeoGebra. En GeoGebra, ¿cuál va a ser la primera opción? La primera podría ser es el método gráfico. Usted ingresa la ecuación en GeoGebra y usted pues solamente da clic, selecciona acá, en su celular y le va a dar la raíz, como aparece ahí, o sea, la respuesta. Entonces usted puede aquí encontrar todas las raíces, ¿verdad? Aunque en el método de la bisección yo le tengo que indicar a usted en qué intervalo, ¿verdad? Si debe ser porque, por ejemplo, en esta gráfica hay 2 soluciones. Entonces, y el problema de los métodos numéricos que usted solamente puede encontrar un intervalo a la vez. ¿Ya? O hace primero el de la derecha y después el de la izquierda o viceversa para encontrar la raíz. Mientras que acá en las aplicaciones encontramos todas las raíces de una sola vez. Este es el método gráfico. ¿Y cuál es el otro método? ¿Cuál es el otro método que utilizamos la semana pasada, Axel? ¿Se acuerda? ¿Cuál fue el otro aplicación? ¿Cómo se llamaba para encontrar la resolución de la ecuación, Axel? ¿Cómo se llamaba la otra aplicación? Tenemos la GeoGebra graficadora y la otra, ¿verdad? Es la que decimos es la GeoGebra CAS, ¿verdad? Ahorita no recuerdo el nombre de GeoGebra CAS, ¿verdad? CAS tiene que ver con cálculo de variables, no recuerdo ahorita muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos en GeoGebra CAS? ¿Verdad? En GeoGebra graficadora creo que se puede, ¿verdad? Pero para cálculos específicos de algebraico, ¿verdad? El que nos conviene, el incorrecto es el GeoGebra CAS. Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación que queremos resolver. La semana pasada les decía que para resolver ecuaciones acá en GeoGebra, primero nos íbamos acá donde están los 3 puntitos, en esta parte de acá del teclado. Después nos íbamos a la opción funciones y cálculo. Acá, como es en computadora, ¿verdad? Se mira la interfaz algo diferente, ¿verdad? que el del celular. Entonces luego nos vamos a la opción que dice resuelve. No, perdón, aquí no es en funciones y cálculo, es en álgebra. La opción álgebra, luego nos vamos a la opción resuelve, clic en ecuación, y entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Escribimos acá a la izquierda la ecuación, escribimos x elevado a la cuarta. Tiene que estar dentro del paréntesis. Aquí me salía el paréntesis. Vamos a borrar esto. X elevado a la cuarta más 3x elevado al cubo menos 2. Y le damos enter. Automáticamente el programa ya calculó las 2 respuestas. Entonces, si esa ecuación tiene 3 raíces o 3 resoluciones, entonces le va a dar las 3 respuestas, las 3x. Y en este caso, como esta ecuación solamente tiene 2 raíces, entonces ahí me dan las 2 respuestas. Este método utilizando, ¿verdad? Que resolvemos, encontramos los resultados utilizando los comandos resuelve. Y el otro método es utilizando la gráfica. Directamente la gráfica, usted solamente da selecciona acá donde se intersecta la raíz y ya, entonces tenemos la respuesta. ¿Cuál es el segundo método que usted va a utilizar? Ya el método de paso a paso, como el que hicimos en clase y como el que yo le comparto acá aquí en el campus. Entonces la otra semana vamos a ver si que lleguemos a la universidad, vamos a ver si nos da tiempo de hacerlo rápidamente y en la pizarra lo hacemos, y luego pues
y si no pues está en laboratorio, pues lo hacemos en laboratorio en Excel. Y hablando de en Excel, en el campus, para que ustedes vayan practicando, en la semana número 4 yo le comparto una carpeta que dice archivo Excel para que ustedes la vean. Entonces a ustedes lo descargan y en el archivo, ahí en ese archivo, en la pestaña, ¿verdad? Aparece ya dibujada la tabla. Entonces y yo le escribo la fórmula que ustedes van a utilizar para resolver este tipo de método. La semana pasada en el laboratorio, ¿verdad? Nosotros hicimos la primera tabla en Excel para resolver el método de bisección. Entonces ahora en este método es muy parecido, solamente hay una pequeña variación. Lo único que va a cambiar el método de la posición falsa, ¿verdad? Con el método de la semana pasada es la forma de encontrar X sub R. Entonces este archivo en Excel lo descargan y ustedes intenten, ¿verdad? Ahí en su casa, de introducir las fórmulas y que aparecen acá. Yo aquí le comparto. Recuerden que podría haber la posibilidad que cambiaría la posición de del número de la fila, pero la columna no creo que cambie, ¿verdad? Porque sale en la columna B, ¿verdad? La columna C, D, E, así sucesivamente hasta la columna J. En la columna posiblemente no le cambie, tal vez en la fila, entonces ustedes tienen que fijarse en eso. Entonces yo acá ya les comparto este archivo en Excel para que ustedes lo trabajen, y la próxima semana, ¿verdad? Si no está en el laboratorio, entonces vamos y confirmamos esa tabla, ¿verdad? Si no, pues ustedes me escriben, ¿verdad? Si lo hacen estos días, me escriben y entonces ahí vemos si le apoyamos en eso. Entonces este sería resolverlo en Excel, sería el cuarto método. Entonces en el trabajo que ustedes me entreguen sería, ¿verdad?, parecido a esto, ¿verdad? Supongamos el método de la posición. Primero escriben hacen esta gráfica en cuenta de resultado utilizando la graficadora, ¿verdad?, el comando, y después van a hacer las iteraciones necesarias hasta que usted encuentre la solución de acuerdo a lo que yo le pida. Ya yo le puedo decir, me busco un valor aproximado de la raíz con un error del 1% o menor del 1% o menor del 0.5% o menor del 0.3% o menor del 5%. Entonces van a hacer todas las iteraciones necesarias hasta que encuentren el valor deseado, ¿verdad? Que el de la semana pasada, ¿cuál era el valor que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Era el valor menor al 1%, que es el error relativo. Ya cuando llegamos a ese valor que es menor, ¿verdad?, ya ahí paramos las iteraciones, y luego al final en el trabajo, entonces le anexan el archivo en Excel. Las iteraciones, ¿verdad?, ustedes las tienen que entregar ese trabajo a mano. Repito, ¿verdad?, para los que se acaban de conectar, para el primer parcial lo que vamos a hacer es ya a partir, si es posible mañana, o sí, mañana más tardar el viernes, yo les haría los dos ejercicios, las ecuaciones que ustedes van a resolver con los dos métodos que estamos viendo, método de bisección y método relativo. Ya acá en el campus les comparto los archivos, les sale paso a paso de lo que ustedes tienen que ir haciendo. Entonces esto sería a mano, pues, para que ustedes practiquen y también no estén imprimiendo. Lo mejor es hacerlo aquí a mano, ¿verdad?, para practicarlo. Y lo único que ustedes podrían anexar nada más son esta gráfica que hace una captura de pantalla y el archivo en Excel. Sería lo único que ustedes imprimirían para anexarlo al trabajo. Entonces
este ejercicio yo lo que haría es, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es, se lo voy a anexar como parte del primer parcial. Antes de continuar, ¿verdad? Con este método, hacer la aplicación gráfica, ¿alguno tiene alguna duda, un aporte, una consulta sobre las tareas, el trabajo, el examen? Recordemos que el examen sería más o menos aproximadamente, creo que es en la semana número 5, sería el examen. ¿Tienen alguna duda, comentario, consulta? No, profesor, Ninguna. Excelente. Entonces, como les decía al inicio a Howen, ¿verdad? La idea de esta clase solamente le voy a explicar de manera gráfica en qué consisten los métodos de bisección y de la posición falsa, que son los métodos que estamos aprendiendo. Entonces, porque si nos ponemos a hacer paso a paso, es como que lo hacemos muy abstracto. Entonces, ¿qué consiste el método de la posición falsa? Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación, ¿verdad? Nuestra función f de x va a ser igual a x a la 4 por más 3x al cubo. Entonces, usted realiza esta gráfica. Si no hemos tenido álgebra, hubiéramos tenido que hacer esta gráfica, hacer una tabla. Hubiéramos tenido que hacer una tabla, como lo estuvimos explicando la semana pasada, poner valores a x y luego esos valores a x en x tendríamos que sustituirlo en nuestra ecuación y luego unir valores para obtener valores en y. Luego, ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que haber hecho, ¿verdad? Unir esos puntos. Aquí yo tengo mi valor en x y luego mi valor en y, supongamos que era sido negativo. Unir esos puntos y después marcando puntos y luego que tenemos todos esos puntos y vamos a ir haciendo la gráfica, ¿verdad? Ese es el método que se hacía antiguamente. ¿Y para qué tendríamos que haber hecho esa gráfica manualmente? Para identificar nosotros por dónde más o menos pasa o por dónde intersecta la ecuación al eje X, ¿verdad? Para eso tendríamos que haber hacer la gráfica. Pues aquí tenemos nuestro eje Y, aquí tenemos nuestro eje X. Entonces, hacer la gráfica, yo estoy viendo que se intersecta en estos puntos del eje X. Cuando lo hacemos de manera manual, lo hacemos así, con poca aproximación, es difícil saber exactamente qué punto pasa, pero sí podemos ver, pues podemos dar una idea entre qué intervalo pasan esa gráfica. Yo aquí estoy viendo que esta gráfica intersecta aquí al lado derecho al eje X entre el punto 0 y 1. Ya también puedo decir entre el punto 0 y 2, ¿verdad? Entonces, este sería mi intervalo que tengo que analizar para encontrar mi respuesta. Ya si quiero encontrar este valor, que yo le pondría x1. Y si quisiera encontrar el valor de x2, entonces mi intervalo sería desde 0, o podría ser desde menos 1 hasta menos 3.5 o hasta 4. Entonces este es un intervalo para encontrar x2 y este es otro intervalo para encontrar x1 que tenemos aquí a la derecha. Por eso tendríamos que haber hecho la gráfica primero si no conocemos el intervalo. Pero en el ejercicio que nos dan en la clase, nosotros nos dan el intervalo que dice que va de 0 a 1. Ahí tenemos que encontrar la solución porque no sabemos exactamente cuál es la solución. Y la semana pasada yo le expliqué también cómo se encuentra la tabla de valores, por si algún día ustedes necesitan encontrar tabla de valores. ¿Cómo encontramos la tabla de valores? Damos clic acá, aquí salen, luego que escribimos la función, escribimos la función, aquí tenemos 3 puntitos, ¿verdad? A la par de la función. Entonces seleccionamos esos 3 puntos que están acá, clic en tabla de valores y entonces nos aparece esta tabla. Aquí yo indico desde dónde hasta dónde quiero mi tabla de valores. Si yo quiero desde menos 3 hasta 3 positivo, le escribo ahí
y luego acá abajo me dice paso. Es decir, si yo quiero que esa tabla de valores me lo dé de en uno, ¿verdad? O si digo de en uno, quiere decir entonces que me va a dar valores de 1, 3, 4, así. Si digo que me lo den valores de cada 0.5, entonces me lo va a dar así, 0.5, 1, 1.5. Si yo le digo que me lo dé de 2 en 2, entonces me lo va a dar 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Pero aquí yo pues me interesa que esa tabla de valores me quede de en uno y le doy OK. Y automáticamente el programa me genera aquí una tabla de valores que me dice, por ejemplo, cuando X vale menos 3, entonces Y va a valer menos 2. Cuando X vale menos 2, entonces X vale menos 10. Y así sucesivamente yo voy obteniendo la tabla de valores para por si necesito graficarlo manualmente. ¿Ya? Entonces si yo deseo modificar esa tabla de valores, luego que si yo quiero decir que vayan de 2 en 2, entonces usted va a dar clic acá donde dice X, donde están estos tres puntitos, X edición, entonces usted aquí le vuelve a aparecer esa tabla y usted esta ventana y usted modifica. Así aprendemos a hacer tabla de valores. Entonces ya nosotros en el ejercicio nos dicen que el intervalo va de 0 a 1, entonces nosotros nos vamos a concentrar en ese intervalo. Eso quiere decir, ¿verdad? Que el intervalo va de 0 a 1, entonces quiere decir que X sub Y va a ser 0 y X sub U va a ser 1. Voy a ampliar la gráfica para que ustedes lo vean. Aquí yo voy a hacer un ajuste de la escala de la gráfica, ustedes la pueden hacer en sus celulares. Yo voy a hacer que mi eje Y, ampliar mi eje Y para ver mejor. Entonces le pongo aquí en el eje X1 y el eje Y le voy a poner 10. Y entonces mi gráfica ahora se va a ver de esta manera, ¿verdad? Usted ver que ya cambió la manera de verse la gráfica. Entonces voy a hacer un zoom, ¿verdad? Porque esto me va a servir para hacer la explicación gráfica del método de la bisección igual del otro método. El método de la bisección consiste entonces que usted tenga un intervalo. Ese intervalo tiene un punto inicial que nosotros le llamamos X sub Y. En nuestro caso el X sub Y es 0 y nuestro X sub U está por acá. Nuestro X sub U es 1. ¿Ya? Ahí lo tenemos, X sub Y. ¿Qué nos pide el método? El método nos pide encontrar un X sub R. Algunos libros a este X sub Y le ponen A y a este X sub U le ponen B. Y en el caso X sub R lo ponen como M, es decir, como un punto medio. Realmente X sub R es un punto medio. Es decir, que ese punto medio está entre este valor I y este valor U. Ya, si nosotros tenemos una distancia de X sub U, si nosotros conociéramos esa distancia y le dimos entre 2, entonces nuestro punto medio quedaría acá, que esto es lo que nosotros llamaríamos X sub R. Entonces en el método que nos pide, que nos dice para encontrar X sub R, dice que es X sub Y o bueno, sería X sub U menos X sub Y entre 2, ¿verdad? Y entonces nos da un resultado. Entonces al darnos un resultado nos va a dar un número, y ese número, ¿verdad?, puede ser por acá. Este sería X sub R. Después, ¿qué nos pide el método? Nos pide que este X sub Y tenemos que sustituirlo en la ecuación. ¿Y cómo se hace eso? El método nos sale así: f de X sub Y, en este caso, en nuestro caso, nuestro primer intervalo X sub Y es 0, entonces yo lo escribo así: f de sub 0, ¿verdad? F de sub 0 o f sub 0 o f0, ¿verdad?, va a ser igual a ¿qué? ¿Qué significa eso?
que es en la ecuación, a la x la voy a sustituir por 0. Entonces escribo 0 elevado a la cuarta más 3 por 0 al cubo, ¿verdad? Menos 2. Y entonces yo voy a obtener un valor, ¿verdad? Ese va a ser un valor, ¿verdad? Un valor cualquiera, o x, que va a ser acá. Aquí gráficamente yo estoy viendo que va a ser menos 2, ¿verdad? A este se le dice f de x sub i, se le dice. A el valor que obtenemos acá en la ecuación se llama f de x sub i. Ahora, después yo sustituyo a f de x sub u, el valor de su x sub u, en nuestro caso es u. Entonces yo digo lo siguiente, f de x sub u, lo voy a sustituir en la ecuación. ¿Y cuánto es f de x sub u, verdad? Es 1. Entonces ese 1 yo lo voy a sustituir en nuestra ecuación. Entonces me va a quedar 1 elevado a la cuarta por más 3 por 1 al cubo menos 2. Y vamos a obtener un número. ¿Y ese número qué cosa es? Es un valor que está aquí en la gráfica, ¿verdad? Es decir, es el valor de y. Es decir, en pocas palabras, cuando x sub u vale 1, ¿cuánto va a valer cuánto va a valer y? Gráficamente o matemáticamente se escribe así como lo estoy viendo yo. X sub 1 es 1. Entonces cuando x sub 1 vale 1, ¿cuánto vale y? Entonces acá gráficamente yo estoy viendo, ¿verdad? Ahí, que es 2. Entonces esto que está aquí, x sub u, es igual a f de x sub u, es decir, cuando x vale 1, entonces y va a valer 2. Eso es lo que nos pide el método, ¿verdad? Entonces sustituimos los valores de x sub u y vamos a tener un valor acá en y. Aquí esto yo le llamaría f de x sub u, ese valor. Después, que nos pide el método, ahora este x sub u va a tener un signo, ya sea positivo o negativo. Si ustedes recuerdan, miramos los intervalos. Este método, la bisección, igual que el método, la regla falsa, nos dice que el valor que está acá, x sub i, tiene que tener diferentes signos. Es decir, si acá a la izquierda f de x sub i es negativo, x sub u, ¿verdad? Este f de x sub u tendría que ser positivo, ¿verdad? No pueden ser del mismo signo, tienen que ser signos opuestos. Entonces vamos a suponer acá que acá este me da negativo. Ahí lógicamente en la gráfica yo estoy viendo que a la derecha, aquí está mi raíz. Esta es la respuesta que estoy buscando. Yo necesito saber cuál es la respuesta. Lógicamente aquí me dice que a la derecha de este punto yo voy a obtener valores positivos para y, es decir, porque esta gráfica sube para arriba, hacia la parte positiva del eje y, entonces tienen que ser positivos los valores de y. Y a la izquierda de mi raíz, la gráfica se mueve hacia abajo, es decir, voy a obtener valores negativos para y. Entonces yo estoy bien acá. Entonces una vez que yo tengo x sub r, mi punto medio, ¿qué me dice la regla? Ese fx sub r lo voy a sustituir en mi ecuación. Hago lo siguiente: f de x sub r, ¿cuánto va a valer, verdad? Cuando x vale x sub r, ¿cuánto va a valer y? Entonces lo hacemos así. Creo que en la primera iteración de la semana pasada, la primera x sub r nos daba 0.5, si no me equivoco. Entonces este 0.5, que sería mi primer x sub r, yo le voy a poner x sub r1. Usted lo sustituye en la ecuación, en la gráfica. Entonces te dice 0.5 a la cuarta más 3 por 0.5 al cubo, ¿verdad? Más menos 2. Entonces usted tiene un valor, y ese valor, ¿qué cosa es ese valor? Es un número en la eje y. Entonces usted lo proyecta, es decir,
Cuando x vale xr sub 1, entonces usted se proyecta hacia acá y le da un número, que ese es el valor de y, ¿verdad? Que es un número que va entre 0 y menos 2, acá no lo puedo ver. ¿Cómo ustedes harían para verlo en GeoGebra, verdad? Un TIX. Supongamos que acá x sub r va a ser sea 0.5, lo vamos a mover más para acá, por acá queda 0.5. Cuando x sub r 1 vale 0.5, ¿cuánto vale y? ¿Verdad? Una manera gráfica para que ustedes practiquen en su casa, van a escribir x va a ser igual a 0.5. Aquí lo escribí, ¿verdad? Aquí arriba lo escribí. X va a ser igual, ¿verdad? En la parte superior izquierda. X va a ser igual a 0.5. Si usted hace eso, se va a graficar una línea recta como la que están viendo acá. Mire, una línea vertical que pasa exactamente sobre el punto 0.5. Y eso que es, ¿verdad? Va a pasar por acá y va a pasar exactamente en este punto que tenemos ahí. Y ahí esa intersección voy a encontrar la coordenada en el eje Y. Y dice que lleva, cuando x vale 0.5, ustedes lo ven ahí aquí en la gráfica, cuando x vale 0.5 lleva a valer menos 1.5625. Si usted hace esa comprobación en los resultados que hicimos, lo hacemos manual la semana pasada, se va a dar cuenta que ese valor, cuando x vale 0.5, es el valor de y es menos 1.56. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Entonces voy a poner acá. Este punto que está acá se llama el valor de y cuando x vale a x sub r. Entonces, aquí yo estoy viendo, gráficamente yo lo puedo ver, que este valor va a ser negativo, ¿verdad? Este valor es negativo porque está en la parte de abajo de x, donde y es negativo. Entonces, la regla te dice a vos, ¿verdad? Por eso es que en las tablas tenemos que cuando f de x sub y, si ustedes recuerdan, te dice que si f de x sub y por f de x sub r, le aparece esto en las tablas, si ustedes lo recuerdan. Si uno multiplica esos dos valores, ¿verdad? Y si te dan positivo, ¿cuándo te va a dar positivo? Pues si este es negativo, ¿verdad? Fx es negativo y x sub r es negativo, lógicamente, ¿cuál va a ser tu respuesta? Va a ser positivo. Voy a decir menos por menos va a ser a más. ¿Qué te dice esa regla, verdad? Que como es negativo, si es positivo, te dice que este x sub r va a ser x sub y ahora, ¿verdad? Y x sub u, este valor que está acá, se va a mantener, ¿verdad? Se va a mantener, no va a haber variaciones. Por eso es que nosotros hacemos esa multiplicación. ¿Por qué hacemos eso? ¿Verdad? Bueno, y antes de eso, ¿verdad? ¿Qué te dice la regla? Te dice que cuando f de x, vos multiplicás f de x sub y, si f de x sub y es negativo y f de x sub r es positivo, es decir, este valor que está acá, si este valor fuera positivo, significa que f de x sub r no estaría ahí. Si f de x sub r fuera positivo, entonces estaría por acá. Miren, voy a poner aquí un puntito a la derecha de acá, estuviera por acá. Si f de x sub r, voy a borrar todo esto para no tener tantas letras, voy a borrar esto para no tener tantas cosas. Si x sub r estuviera ahí, no hubiera dado un valor ahí, por ejemplo 0.9, ¿verdad? A la hora de contar el punto medio nos hubiera dado 0.9. En este caso, x sub r, ¿cuál hubiera sido el signo de x sub r? Hubiera sido positivo, porque vos lo proyectás y lo sustituís en la ecuación. Te hubiera dado ahí más o menos un valor ahí, en ese punto. Entonces, y x sub r hubiera sido positivo, lógicamente. ¿Por qué? Porque él está en la parte superior de la x, donde la y
es positivo. Entonces, esta x sub r de este lado es positivo, porque está a la derecha de mi punto de la raíz. Y en el caso de este x sub r es negativo, porque el valor de él, ustedes pueden ver, la gráfica está abajo del de x, donde y es negativo. En el caso de x sub y, ¿verdad? Aquí le vamos a poner como negativo, ¿verdad? Porque realmente está a la izquierda. Si vos sustituís este es el valor de 0, nos va a dar un valor negativo que está por acá. Y en el caso de x sub u, como está el valor de x sub u está acá, miren, está en la parte, el y va a ser positivo. Entonces acá es positivo. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que la respuesta está siempre donde hay dos valores opuestos, es decir, negativo y positivo. Primer caso, ¿cuál es? Es que cuando que te dice es que si vos multiplicas x sub i por x sub r, menos por menos va a ser igual a más. Entonces, en este caso te dice, ¿qué tenés que hacer vos? Va a haber una variación. X sub r va a ser tu nuevo x sub i, va a ser tu nuevo x sub i en el siguiente intervalo, mientras que x sub u, este valor que está acá, se va a mantener, se va a conservar. ¿Cuál es la siguiente probabilidad? Es que fx sub r sea positivo, es decir, vos tenés, voy a poner por acá más x sub u para que nos dé espacio. El valor de acá, este puntito, se llama f de x sub u, es decir, el valor de y cuando x vale sub u, que puede ser 1, ¿verdad? Que en nuestro caso era 1. Pero puede suceder que al sacar el punto medio, x sub r, nos quede acá, por aquí en este lado. X sub r nos quede acá, al lado derecho de nuestra raíz. Entonces, si vos sustituís x sub r en la ecuación, dentro de la ecuación, supongamos que f sub r sea 0.9. Entonces, si vos sustituís x sub r cuando vale 0.9, vas a obtener un resultado que va a ser acá, que puede andar ese valor, ¿verdad?, por más o menos cerca de 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, x sub r, ¿qué va a ser? Va a ser positivo, ¿verdad? F de x sub r va a ser positivo. Entonces, x sub r es positivo y x sub u es positivo y x sub i es negativo. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra respuesta? Entonces, la teoría nos dice, el procedimiento, que la respuesta tiene que estar donde hay cambio de signos. Entonces, x sub i es negativo y x sub r es positivo. Entonces, la respuesta no va a estar en este intervalo de acá, de entre x sub r y x sub u, no puede estar ahí, ¿verdad? Porque son de diferentes signos. Y gráficamente nosotros vemos que no es así, porque nuestro punto, nuestra raíz, nuestra respuesta está acá. Es decir, que x sub r y x sub u, los dos quedaron a la derecha de donde está la respuesta. Entonces, yo no puedo agarrar, en este caso, x sub r no puede ser x sub i, no puede ser, porque está al mismo lado de x sub u. Entonces, ¿cuál va a ser en nuestro caso nuestro x sub i? Cuando existe no estamos en esta situación, x sub i se va a mantener. El que va a variar ahora, ¿quién es? Va a variar x sub u, ya no va a ser x sub u, ya no va a ser el mismo, sino ¿quién va a ser x sub u? Va a ser x sub r. Entonces, acá en esta situación es cuando decimos que x sub r va a pasar a ser ahora x sub u en nuestro siguiente intervalo que vamos a analizar. ¿Qué va pasando entonces? ¿Qué va a ir pasando con el tiempo? Cuando nosotros vamos encontrando puntos medios y x sub i y x sub u. Que si nosotros empezamos nuestro x sub i, empezamos por acá, cuando x vale 0. Y supongamos que acá a la derecha nuestro x sub u valía 1.5. Aquí valía 0 y acá 1.5.
con el tiempo nuestro intervalo se va a ir acercando. X sub y va a ser este, X sub u va a pasar para acá, X sub y va a pasar para acá, hasta que lleguemos a un punto que X sub y X sub u, ¿verdad? Que los valores van a estar muy cerca de nuestra raíz, del valor que estamos buscando nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros con el método de la bisección. O sea, gráficamente aquí lo vamos viendo, nos vamos cerrando nuestro intervalo. Por eso es que el método de la bisección que aprendimos la semana pasada y el método de esta semana se le llama método de intervalos cerrados, ¿verdad? Se llama intervalos cerrados porque nosotros tenemos que elegir, seleccionar dos puntos, ¿verdad? Que están entre nuestra respuesta, entre nuestra raíz, ¿okay? Antes para explicar el método de la posición falsa, no sé si tienen una consulta o una duda sobre este método de la bisección, un aporte sobre algo acá que tal vez no hayan comprendido antes de explicarles rápidamente el método de la posición falsa, que es básicamente casi lo mismo, que es casi lo mismo del método de la bisección. Una consulta, jóvenes, sobre este método, ¿verdad? Sobre la aplicación gráfica. El nuevo método que vamos a aprender esta semana se llama posición falsa. De ahí en el campus le comparto los videos y le comparto el paso a paso de en qué consiste este método. Este método es muy parecido al método de la bisección. Yo igual que el método de la bisección, yo le preparé un archivo en PDF donde sale el paso a paso de esto. Y en ese archivo nosotros resolvemos exactamente la misma ecuación que resolvimos con el método de la bisección, que es esta ecuación, y ahí tenemos la misma gráfica. Entonces aquí yo tengo mi función f de x va a ser igual x a la cuarta más 3x al cubo menos 2. Entonces vamos a generar esta gráfica que está acá. Entonces, en el método de la posición falsa también necesitamos un intervalo. En este caso, nosotros trabajamos el intervalo entre 0 y 1. ¿Cuál es la ventaja del método de la posición falsa con respecto al método de la bisección? El método de bisección es mucho más aproximado, ¿verdad? Es mucho mejor la aproximación, pero es un poco más tardado que los demás métodos. En este segundo método, el método de la posición falsa. El método de la posición falsa comienza un poco diferente. El método de la posición falsa, vos necesitas primero encontrar tu intervalo, tu x sub i. Para que tengan cuidado en los documentos que yo les comparto en algunos videos, a x sub i le dicen a y a x sub u le dicen b, ¿verdad? Para que ustedes pero en el caso de nosotros vamos a poner, en vez de b, vamos a poner x sub u y en vez de a, x sub i, para seguir un mismo estándar, ¿verdad? Para los ejercicios que vamos a resolver en el caso del método de la bisección. Entonces, mi punto inicial es x sub i, punto final es x sub u. Entonces, el método de la bisección, vos tenés que poner un valor, supongamos que x sub u equivale a 1, entonces vos tenés que ingresar ese 1 a nuestra ecuación y vas a obtener un valor. A ese se le dice f de x sub u, ¿ya? Es decir, un valor que el valor que quiere en y, que anda, pongámosle en este caso, si fuera 1.3 andaría por el valor de 6, ¿verdad? Y
Luego, entonces, después vos tenés que sustituir f de x sub y. Si pongamos que fuera 0, tenés que sustituirle en tu ecuación y vas a obtener un valor aquí abajo, ¿verdad? Y ese valor le vamos a llamar f de x sub y. En el libro y en un documento, en el video, en algunos de los videos les parece como f de a. Entonces, ese método gráficamente consiste en lo siguiente: vos tenés un punto acá y aquí abajo y otro punto aquí arriba, y vos lo unís con una recta. Por eso se le dice el método de la posición falsa. El punto que estamos nosotros averiguando, la raíz, está exactamente acá. Es igual que el método de la bisección. En el método de la bisección te dice que el signo del que tenés aquí abajo, de f de x sub y f de x sub, tiene que ser opuesto. En este caso, el de la izquierda tendría que ser negativo, ¿verdad? Negativo. Y acá en derecha positivo. Esa es una de las condiciones que tienen que tener estos métodos para poder encontrar la raíz o la respuesta que estamos buscando nosotros, que están exactamente en el punto medio. Entonces, luego que vos sustituís, encontrar esos valores, cuánto vale f cuando x vale y o 0, y cuánto vale y cuando x vale x sub, tiene un valor, pongámosle 1.3. Entonces, después vos vas a encontrar x sub r. Ahora, x sub r en este método va a variar ahora. Ya no se usa la otra ecuación, se usa una ecuación mucho más larga. Yo le voy a compartir en el campus de dónde se sale esta ecuación. Nada, vamos a buscar acá, voy a copiarla acá. Esta ecuación resulta de la fórmula punto pendiente. Ya, f de x sub, ¿qué significa? Es el valor que adquiere u cuando x tiene un valor x sub u. X sub y es el valor del punto inicial, x sub u es el valor del punto final. Todo eso es dividido entre, ¿verdad?, entre f de x sub y. Aquí es f de x sub y menos f de x sub u. Ya. Entonces, esta es la ecuación para encontrar el punto medio de en este caso, del método de la bisección. Entonces, x sub u menos, aquí está, x sub u menos f de x sub u, es decir, vos vas a introducir el valor de x sub u, ¿verdad?, del intervalo en tu ecuación y vas a obtener un número. Después vas a poner aquí x sub y, que es un número. Pongámoslo en el caso de nosotros, el ejercicio que tenemos es 0 y x sub u es 1. Luego aquí abajo f de x sub y, que significa el valor que adquiere y cuando x tiene un valor, que en nuestro caso es 0. Se sustituye acá en la ecuación y vas a obtener un número. Menos f de x sub u. F de x sub u, ¿verdad?, que es decir, el valor que adquiere y cuando x vale u. En el ejercicio que hacemos nosotros para iniciar, u vale 1, sustituye acá. Entonces, una vez que vos tenés esas ecuaciones, el valor de x sub r, y entonces voy a hacer el mismo método, el mismo paso que hacemos en la bisección. Entonces, este valor que vas a cruzar acá la recta, ¿verdad?, gráficamente eso hacemos nosotros cuando encontramos x sub r, ¿verdad? X sub u, obtenemos un número, a ese número se lo restamos a x sub u, nos retrocedemos acá y vamos a llegar a x sub r. Después que te pide el método este valor de x sub r, lo vas a sustituir en la ecuación. Se escribe de esta manera: cuando x sub el valor que quiere y cuando x vale x sub r, ya que puede ser 0. En nuestro primer ejercicio creo que también en este ejercicio x sub r va a valer, creo, también 0.5, si ustedes lo revisan. Entonces, si ustedes se fijan ahí, en ese caso, x sub y va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está en la parte de abajo del eje y. Luego vemos que f de x sub y, aquí gráficamente yo veo que es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque está aquí, miren, está sobre la curva, en la parte de la curva que está en la parte negativa de y.
Entonces ahí yo veo que es negativo. Pero igual su cálculo, si usted ingresa valores, le va a dar negativo. Y f de u es positivo. ¿Qué me dice la regla? Igual que los métodos de la bisección, me dice que la respuesta, es decir, aquí está mi respuesta. La respuesta tiene que ser donde hay donde hay signos diferentes. Mire, x sub i aquí es negativo, x sub r es negativo y f sub u es positivo. Quiere decir que mi respuesta no puede estar en este intervalo de acá, porque x sub r, porque lógicamente miren, si ustedes le miran en la gráfica, donde está mi respuesta está acá a la derecha. Entonces yo no puedo escoger estos dos valores que están acá a la izquierda, porque yo no voy a encontrar la solución. Entonces, por lógica, yo tengo que trabajar ahora entre el intervalo de x sub r, aquí en este caso x sub r negativo, entre el intervalo de x sub r y x sub u, es decir, en este intervalo, porque mi respuesta está entre ellos dos. Por eso lee que dice, ustedes miran el procedimiento, los videos, te dice que cuando x sub i, vos multiplicas x sub i, el valor de f de x sub i por el valor de x sub r, si te da positivo, entonces te dicen que x sub i va a variar. Ahora x sub i va a ser x sub r, mientras que x sub u que está acá se va a mantener. Pero ¿qué te dice la otra opción? Que si vos multiplicas f de x sub i, te dan, es negativo, y f de x sub r es positivo, y vos lo multiplicas, te va a dar negativo. Cuando sucede eso, que te dicen que en ese caso x sub i se va a mantener y x sub r va a cambiar. Vamos a ver por qué es eso. ¿Verdad? Entonces ya dijimos que como x sub i, x negativo, x sub r es negativo, entonces esto me está diciendo, y x sub negativo, me está diciendo que la respuesta está entre x sub r y x sub u. Entonces x sub r va a ser mi nuevo x sub i en mi siguiente intervalo, y x sub u se va a mantener. Pero ¿qué hubiera pasado que x sub r no hubiera estado en esta posición? Supongamos que alguna razón, ¿verdad? Porque de acuerdo a la posición de la gráfica, aquí la gráfica me está de tal forma que me va a dar en ese punto. Supongamos que esta gráfica sea más o menos, tenga una forma diferente, algo así, ¿verdad? Y yo escojo acá un x sub i, o sea, mi punto inicial de mi intervalo, y aquí yo tenga un x sub u. Entonces yo trazo, según el método, gráficamente, ¿qué es lo que hago? Trazo una línea. Entonces yo acá, bajo para acá, aquí voy a tener este punto, se llama f de x sub i, es decir, el valor que adquiere y cuando x vale x sub i, que puede ser valor. Acá arriba yo voy a tener mi valor de f de x sub u, es decir, el valor que adquiere y cuando x vale sub u, acá en este punto de la recta. Entonces yo después trazo una línea recta, ¿verdad? Ahí no me sale bien, ¿verdad? Lo estoy haciendo a mano alzada. Y entonces yo voy a pasar por este punto, mi recta va a pasar por este punto, y este punto va a ser x sub r. Entonces yo aplico la ecuación que les mostré, ¿verdad? Que es una ecuación larga, y voy a obtener un valor, y ese valor se llama x sub r. Después este valor de x sub r, que puede ser 1, puede ser 0.5, 0. o 0.9, lo sustituyo en mi ecuación y voy a obtener un número. Entonces, entonces ese va a llegar acá. Entonces ese punto que está acá se llama f de x sub r, es decir, el valor que adquiere y cuando x vale x sub r. ¿Ya? Es decir, este es un punto que está sobre la gráfica, ¿ya? Entonces aquí yo me voy a la izquierda y estoy viendo que más o menos va a valer 2, ¿verdad? Si x sub r va a valer 0.9, entonces y va a valer 2 aproximadamente, que es el valor que tenemos acá, en este punto. ¿Qué pasa ahora en esta situación? ¿Verdad?
x sub y es negativo, x sub r positivo y x sub u es positivo. Entonces, ¿qué me dice el procedimiento? Que el resultado, la respuesta, tiene que estar donde hay cambio de signos o hay signos contrarios. Es decir, aquí en f de x sub y es negativo, x sub r positivo y f de x sub u es positivo. Entonces, en este caso va a ser lo contrario de lo que hicimos en otro caso. La respuesta no puede estar entre x sub r, y x sub u, porque los dos son del mismo signo, son positivos. Y si ustedes lo mismo y lo vemos en la gráfica, lógicamente no va a estar aquí mi respuesta, sino está acá. Entonces mi respuesta está entre el intervalo de x sub y, entre este intervalo y entre x sub r, porque acá está el punto. Mire, yo lo estoy viendo gráficamente, pero puede ser que yo no lo vea gráficamente. Entonces yo digo que si vos multiplicas f de x sub y, que es negativo, por f de x sub r es positivo, vamos a tener un valor negativo. Entonces, ¿qué te dice la teoría? Que cuando sucede eso, x sub y va a ser el mismo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué va a cambiar? Que x sub u ya no va a ser el mismo, sino que va a ser igual a x sub r. ¿Ya? Es decir, que ahora mi x sub u se va a trasladar hacia a la izquierda. Yo aquí tenía mi x sub, entonces ahora va a pasar para acá. Ahora, este x sub r va a ser mi nuevo x sub u en el siguiente intervalo. Esto que estoy explicando en este momento, ¿verdad? Es la explicación gráfica de lo que hacemos con el método de la posición falsa, que es muy parecido al método de la disección, ¿verdad? Esto es lo que nosotros hacemos para encontrar la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que consiste en este método, igual que el de la bisección? Nosotros nos vamos acercando a la respuesta, ¿verdad? Vamos reduciendo nuestro intervalo. Si nuestro x sub y inicial fue este, y nuestro x sub inicial fue este, al final nos vamos a ir acercando x sub u, ¿verdad?, a la izquierda, y x sub y a la izquierda. Los dos van a ir cambiando de valores conforme pase el tiempo, a menos que por de casualidad hayamos seleccionado un valor x sub y muy cercano a la respuesta. Entonces puede ser que no varíe con el tiempo ese x sub y. Pero al final, entonces, ¿qué vamos a obtener? Un x sub y muy cercano a la respuesta, y un x sub u también muy cercano a la respuesta, que es la que está por acá. Está por acá nuestra respuesta. Entonces vamos a ir reduciendo el intervalo poco a poco, ¿verdad?, hasta que lleguemos a un valor. ¿Y cuál es el valor correcto, verdad? El valor correcto que ustedes van a seleccionar es el que se le indique. Uno, bueno, sería que te indiquen si... Ahora, la respuesta que buscamos nosotros es x sub r, ¿verdad? X sub r es el valor que nosotros buscamos. Si vos sustituís ese x sub r, ¿verdad?, yo te puedo decir que tiene que ser menor al 1%, ¿verdad? Por eso es que nosotros vamos sacándole el error de porcentaje. Puede ser menor al 0.5%. También, ¿cuál puede ser la otra respuesta? Yo les puedo decir a ustedes, ¿verdad? O si ustedes hacen otro problema, les puede decir: encuentre la respuesta de esta, haga 5 iteraciones, ¿verdad? Resuelva la siguiente ecuación y escriba el resultado que le dé a la quinta iteración, a la tercera, a la cuarta iteración. La otra respuesta, ¿verdad?, es que puede ser que un valor que al sustituirle en la ecuación, pues te es lo más cercano a cero. Es decir, la respuesta que obtenemos nosotros, ¿verdad? Y creo que el de la semana pasada, la respuesta ha dado 0.8060, creo. Si vos sustituís ese valor en nuestra ecuación, aquí en x, entonces f de x va a tener un valor muy cercano a 0. Es decir, cuando x vale 0.8066, x va a valer, te va a dar un 0.0 tanto.
Entonces, esa es la respuesta. Como ustedes pueden ver, no nos va a dar exactamente igual a 0, sino una aproximación a 0. Por eso estos métodos iterativos se llaman, ¿verdad?, la respuesta aproximaciones. Entonces, jóvenes, eso sería la clase de hoy, ¿verdad? La idea es que pudiéramos comprender qué cosa es el método de la bisección y qué cosa es el método de la regla falsa. ¿Qué es lo que estamos haciendo a la hora de resolver el ejercicio, ¿verdad? Eso consiste en la clase de hoy. Esta semana yo les dejaría las ecuaciones a resolver. Vamos a buscar una ecuación ahí interesante que la van a resolver con el método de la bisección y método de la regla falsa. Yo en el campus le he compartido los paso a paso de cómo lo van a hacer. Bueno, esta regla falsa le llama regla falsa o falsa posición, o posición falsa, de 3 maneras se le conoce. Entonces, ustedes van a resolver esto y esto me lo van a entregar el día del examen. Yo lo voy a evaluar como parte del examen, ¿verdad? Puede ser que valga unos 10 puntos, posiblemente unos 10 puntos, y la otra parte del examen lo haríamos con cuestionario. Entonces, una duda, consulta, un aporte antes de pasar la asistencia y darte por terminada la clase.